Hola, bienvenidos, agradezco a los miembros que se han unido y su aporte al canal, en especial a los del grupo Rey del Subsuelo, Chesai, Fernando Valdarena, Sisu Sumaki, Noto, el señor Pepo Papeada y Abmlol. Muchas gracias por todo su apoyo. Sin más dilación. Pierde esas cadenas, capítulo 9. La manzana no sabía diferente a todas las demás que había probado. Adam esperaba que su sabor fuera casi divino, pero resultó ser una manzana normal. Sin embargo, en cuanto tragó, algo en su interior se despertó. Miró a Eva y se dio cuenta de que estaba desnuda. Ambos estaban desnudos. Eve también lo observaba, con una sonrisa sensual extendiéndose por su rostro. No necesitó preguntarle si pensaba lo mismo que él. Era obvio lo que ambos pensaban. Sintiéndose como un hombre nuevo, Adam presionó a Eva contra el sauce y comenzó a besarla. Ella gimió, abriendo la boca para permitirle un mayor acceso. Sus uñas se clavaron en su piel y, de no haber sido por el intenso placer, habría sido casi doloroso. Ya había hecho el amor con ella antes, pero esta vez era diferente. Era como un fuego que ardía en su interior y que solo podía saciarse con su cuerpo. Ella era suya, y no estaría satisfecho hasta explorarla por completo. Pero casi al terminar, la euforía que lo había dominado se desplomó. La pasión que lo embargaba se extinguió, dejándolo con una sensación de frío y vacío. Incluso Eva parecía haber recuperado la euforía que había experimentado hacía apenas unos segundos. Ambas se separaron y apartaron la mirada. «¡Mierda!», gritó Adam y enterró la cara entre las manos. «¿Qué hicimos?». Eva empezó a pasearse por el campo. «Oh, mierda. ¿Qué hicimos? ¿Te refieres a qué hiciste?». Adam la fulminó con la mirada. «Porque la última vez que revisé, no escuché a una serpiente parlante». Eve se detuvo y se dio la vuelta. «¿Me estás culpando por esto?». «Sí, lo soy. Porque solo lo comí porque no quería que te desterraran como a Lilith ni que murieras». Ella se burló. «Guau, qué noble de tu parte. Aunque no tenías nada de qué preocuparte. Estoy segura de que los ángeles te habrían creado una tercera esposa». Antes de que Adam pudiera siquiera pensar en una respuesta, se oyeron varias voces a lo lejos, llamándolos. «Oh, no. Son los ángeles». Eva empezó a tirarse de las puntas del pelo. «¿Qué hacemos?». «Escóndete». La condujo a lo más profundo del jardín, donde encontraron un grupo de arbustos lo suficientemente altos como para cubrirlos. Pero las voces de los ángeles se acercaban cada vez más. Adam sabía que no habría forma de escapar de ellos. «Nos van a encontrar», susurró Eva. «Lo sé. Pero no podemos dejar que nos vean así». Dejó la seguridad de los arbustos y empezó a recoger hojas de una higuera. Eva hizo lo mismo, y ambos usaron enredaderas y tallos para coser rápidamente algunas prendas. Adán se cubrió la parte inferior del cuerpo, mientras que Eva tuvo que cubrirse tanto la parte superior como la inferior. Adán, Eva. Sera apareció ante ellos apenas se habían envuelto las hojas. «¿Dónde han estado?». «Te estábamos llamando», dijo Gabriel. «¿No nos oíste?». Adán y Eva no pudieron establecer contacto visual con los ángeles. Permanecieron inmóviles, con la mirada fija en el suelo. Sabiendo que los ángeles esperaban una respuesta, Adán se aclaró la garganta. «Te oímos, pero temíamos estar desnudos, así que nos escondimos». «¿Quién te dijo que estabas desnudo?», preguntó Michael. «¿Comiste del árbol del que te dijimos que no comieras?». Adam sentía que las entrañas le daban vueltas. Temía que si volvía a abrir la boca para hablar, el contenido de su estómago se derramaría. Pero quizás aún había una manera de salvar este desastre. Quizás había una manera de que esto no terminara con ambos destruidos. Esta mujer, a quien todos ustedes crearon para ser perfecta y mi ayudante, no tenía por qué desconfiar de ella cuando me dio la manzana. Así que la comí. Michael dirigió su atención a Eve, quien se encogió de miedo bajo su mirada fija. ¿Es cierto lo que dice? Eva bajó la cabeza. La serpiente me engañó y me la comí. ¿A qué serpiente te refieres?, preguntó Sera. En medio de toda esa confusión, Adán se dio cuenta de que él tampoco sabía todavía qué había querido decir Eva con la serpiente. Pero como si fuera una señal, Uriel y Rafael aparecieron frente a ellos, cada uno sosteniendo a las últimas dos personas que Adán esperaba ver. Lo pillamos intentando escabullirse del jardín. Rafael señaló a Lucy, que forcejeaba en sus brazos. Pensábamos que intentaría entrar al jardín como siempre. Pero no previmos que se disfrazara de serpiente. La audición de Adam se apagó, casi sin oír la explicación de Uriel de que Lilith había estado esperando al borde del jardín el regreso de Lucy. Su cerebro no podía comprender por qué estaban allí, frente a él.
Se suponía que debían ser desterrados, para no volver a verlos ni a saber de ellos. La confusión, el alivio, la emoción, el dolor y la conmoción se arremolinaban en su interior, cada sensación más intensa que la anterior. Pero no parecía que sintieran lo mismo al verlo. Eran tan hermosos como los recordaba la última vez, pero ahora la amargura y el sufrimiento nublaban sus ojos. La tierna calidez que solían irradiar había desaparecido hacía tiempo. No lo entiendo. Adam se acercó a la pareja. ¿Ustedes dos fueron los responsables de esto? ¿Pero por qué? Se suponía que debías adquirir conocimiento y aún así sigues haciendo esa pregunta. La voz de Lilith estaba impregnada de un sarcasmo mordaz. ¿Por qué crees? Me obligan a vivir en el desierto. Obligada a ver morir a mis hijos. Pero tú puedes vivir una vida perfecta con tu nueva y perfecta esposa. ¿Qué te parece justo? Pero, tú lo elegiste. Señaló Adam. Elegí estar con alguien de quien me enamoré. Lilith miró a su exmarido con los ojos entrecerrados. Sé que nunca fuiste de los que empatizan, así que no debería esperar que empieces a entender lo que se siente enterrar a tus propios hijos. Adam se quedó boquiabierto. De alguna forma retorcida, comprendió el razonamiento de Lilith para hacerle daño. Pero Eva era inocente. Al igual que Adán, ni siquiera podía comenzar a comprender por qué su otrora apreciado amigo estaba involucrado. ¿Y tú, Lucy? Lucy mantuvo la cabeza erguida como si intentara igualar la altura del hombre. ¿No te he hecho un favor, Adam? Siempre quisiste ser como yo, y ahora lo eres. Sus palabras le calaron hondo al alma a Adán. Tuvo que emplear todas sus fuerzas para no desplomarse y caer al suelo. Por suerte, Eva acudió a su lado y usó su cuerpo para sostenerlo antes de que pudiera humillarse aún más. Por esto, Lucifer, ya no serás considerado un ángel. La mirada en el rostro de Michael se transformó en una mueca triste. Serás despojado de tu título y de tus poderes celestiales. El cielo nunca te recibirá. ¡No! Gruñó Lucy, liberándose del agarre de Rafael. No volverás a tratarme así. Me niego. Lo que sucedió después, Adam apenas podía describirlo. Lucy se abalanzó sobre Michael, cambiando su forma habitual por algo apenas humanoide. Docenas de ojos aparecieron por todo su cuerpo mientras luchaba con el arcángel. Para defenderse, Michael había desenvainado su espada, y la placa pectoral que llevaba se había convertido en una armadura completa. El cielo, antes azul, ahora estaba teñido de un rojo oscuro, y el rugido de los truenos resonaba entre las nubes. Ángeles que Adam nunca había visto antes aparecieron de repente, cada uno con un arma diferente. Se atacaban entre sí, y cada golpe que asestaba destellaba como un rayo a través de la atmósfera. Incluso los ángeles que Adam conocía eran irreconocibles en sus nuevas formas. Será, Rafael, Gabriel y Uriel se parecían mucho a Lucy con los numerosos ojos que cubrían sus cuerpos. El fuego ardía en sus bocas y alas mientras luchaban contra el antiguo ángel. ¿Qué está pasando? Eva se protegió la cara de la guerra que se desarrollaba sobre ellos. No lo sé. Adam miró a su alrededor buscando a Lilith, pero ella había salido corriendo. No mires hacia arriba y esto terminará pronto. Ambos se acurrucaron juntos, con las manos sobre los oídos y los ojos cerrados. Pero Adam aún podía ver el resplandor de las llamas a través de sus párpados cerrados, y aún podía oír los rugidos resonando en sus tímpanos. La tierra temblaba con tanta fuerza que Adam imaginó que se lo iba a tragar entero. Se oyó un fuerte crujido, seguido de otro y otro. Justo cuando creía que no podría soportarlo más, un silencio inquietante los invadió. Adam se atrevió a levantar la vista y vio a Michael, Será, Gabriel, Uriel y Rafael, ya de vuelta a la normalidad, flotando sobre Lucy y Lilith. Estaban de rodillas, con las manos extendidas, con cadenas en las muñecas y los tobillos. Si no estaba claro antes, ahora sí lo está, dijo Michael furioso. Tu rebelión fallida ha demostrado a todo el cielo que no eres digno de ser uno de nosotros. Tú y Lilith serán arrojados al abismo más profundo de la existencia, conocido como el infierno. Allí residirán, junto con todos los demás que lideraron en su guerra, para siempre. Lucy continuó retorciéndose en sus cadenas, la desesperación en su rostro se hacía cada vez más evidente con cada palabra que salía de la boca del arcángel. Debido a tu arrogancia y orgullo, estás más maldito que cualquier otro ser. Serás el enemigo de la humanidad y solo la verás en su peor momento. La muerte y el caos serán forjados por tus manos, y sus víctimas serán tus compañeras. Por favor. Miguel. Adam nunca había visto llorar a Lucy, ni siquiera cuando lo exiliaron del jardín. Pero le goteaba líquido de los ojos y la boca. Solía ser el orgullo y la alegría del cielo.
Pero ahora, eres la mayor decepción del cielo. Michael cerró los ojos y respiró hondo. Adiós, Lucifer. Que solo conozcas el amargo sabor del arrepentimiento y el fracaso. Y con eso, Michael clavó su espada, ahora en llamas, en el costado del abdomen de Lucifer. Se oyó un chillido, seguido de un destello de luz y luego nada. Era como si Lucy y Lilith nunca hubieran estado allí. Ahora que ya está hecho, dijo Será alisándose el pelo. Seguiremos con los humanos. Adam parpadeó, preguntándose cómo el cielo había vuelto a ser azul tan rápido. Incluso los ángeles que habían luchado con tanta fiereza habían desaparecido. Por lo que has hecho, dijo Miguel a Eva, tú y todas las mujeres que vendrán se verán obligadas a dar a luz con dolor, y todas se someterán a sus maridos. Adam ni siquiera tuvo la oportunidad de mirar a su esposa antes de que Michael centrara su atención en él. Por haber escuchado a tu esposa en lugar de escucharnos a nosotros y haber comido del árbol, te verás obligado a cosechar y cazar en tierra maldita por el resto de tu vida. Fuiste tomado de la tierra y hecho de su polvo. Así que al polvo volverás. Adam permaneció en silencio mientras le dictaban su castigo. Le habían robado el aire de los pulmones y la mandíbula le empezó a doler de tanto apretarla. No entendía cómo lograba mantenerse en pie, pero su castigo aún no había terminado. Los ángeles habían descendido más cerca de ellos, empujándolos hacia atrás con sus alas. Como ahora eres impuro, ya no puedes vivir en un lugar puro, dijo Gabriel. Te escoltaremos fuera del Edén, donde vivirás el resto de tus días. Así que ya está. Se le quebró la voz a Adam. ¿Vamos a morir afuera? No te volveremos a ver ni a hablar. Vivirás muchos años. Y aún podrás hablar con nosotros donde quiera que vayas, explicó Michael. Te hemos dado toda la tierra. No solo el Edén. Fue un pequeño consuelo oírlo. Pero no lo suficiente como para evitar que Adam cayera de rodillas y liberara todo el dolor que había estado conteniendo. ¿Para qué me crearon? ¿No sería mejor acabar conmigo ahora? Por favor, sea lo que sea la muerte, sería mejor que esto. Su cuerpo se estremecía con cada sollozo, demasiado cansado para importarle. Debía de verse lastimoso llorando así. ¿Cómo puedo seguir viviendo sintiéndome así? Un brazo tierno rodeó a Adam y lo abrazó. Llorando, Adam vio a su esposa sentada a su lado. Ella tenía lágrimas en los ojos, pero en cambio, se secó las suyas. ¿Recuerdas lo que te dije cuando nos conocimos? Te prometí que te sería fiel y que estaría a tu lado para siempre. Puede que hayamos perdido el paraíso, pero sé que nuestro amor aún puede redimirnos. Mientras permanezcamos juntos, la humanidad podrá seguir viva. Aléjate de mí, carajo. Adam se encogió de hombros y refunfuñó. Era la última persona con la que quería hablar ahora mismo. Y si volvía a abrir la boca, sabía que la insultaría a ella y a su ingenuidad, la que los había metido en esto. Hasta ahora, todas las mujeres con las que había estado le habían causado más sufrimiento del que merecían. Por favor, Adam. No me dejes. Le tomó la cara entre las manos y lo obligó a mirarla. La serpiente me engañó, y no tenía motivos para pensar que fuera Lucifer disfrazado. Sé que es culpa mía que esto haya pasado. Al no responder, Eva lo soltó y se encerró en sí misma. Quizás tengas razón. Morir sería mejor que seguir así. Dije que me quedaría a tu lado y, si eliges la muerte, te seguiré. Adam ya no pudo ignorarla cuando ella rompió a llorar. Sí, dijo que quería morir, pero él tampoco quería que ella lo hiciera. Sus llantos conmovieron la parte de su corazón que aún la amaba, y sus palabras calmaron su alma afligida. Ella lo había apoyado en su peor momento, y ahora era el momento de que él hiciera lo mismo. Como hombre, necesitaba ser fuerte por ambos. Eva, lo que pasó fue culpa de Lucy, de Lucifer y Lilith. Le apartó los rizos de la cara. Pero aún podemos vivir una vida larga y feliz. No sé qué pasará después, pero quizá algún día volvamos a ver el paraíso. Eva lo miró y se secó las últimas lágrimas. Entonces me esforzaré por vivir una vida virtuosa y obediente. Tras ayudarla a levantarse, Adam se volvió hacia los ángeles que la esperaban para indicarles que estaba listo. Será les entregó un par de prendas similares a las que ella vestía. Los ángeles los siguieron hasta llegar a la puerta del Edén. Miguel blandió de nuevo su espada llameante, preparándose para colocarla a la entrada del jardín, donde permanecería.
Adán había estado en ese lugar muchas veces, pero nunca pensó que llegaría el momento en que atravesaría esa puerta y nunca regresaría. No sabía qué habría al otro lado, pero esperaba que si era el padre de la humanidad, entonces sus hijos algún día se vengarían de las personas que causarían su destrucción. Fue esa esperanza la que le dio la fuerza para salir del Edén. Con una última mirada al jardín, Adán y Eva se adentraron en el nuevo mundo que los esperaba de la mano. Las lágrimas volvieron a llenar sus ojos, pero los indicios de odio comenzaron a filtrarse en las grietas de su corazón. Capítulo 10. No tardaron mucho en descubrir que la vida fuera del Edén era más dura de lo que ambos imaginaban. De hecho, decir dura sería quedarse corto. Brutal sería más acertado. Animales que antes veían juntos, como el lobo y el cordero, ahora eran depredador y presa. Las mismas criaturas con las que Adán se había hecho amigo y había puesto nombre, incluso se habían vuelto contra él. Ya no era su compañero, sino solo otro alimento para cazar. Y a él le parecían lo mismo. La primera vez que tuvo que destripar un pescado, sintió arcadas. Con dedos temblorosos, lo abrió en canal, intentando evitar mirarlo a los ojos. Era mucho más difícil evitar sus miradas cuando pasaba a la presa más grande. Por mucho que se repitiera que tenía que hacerlo, Adán seguía deteniéndose durante la espantosa tarea, con el estómago revuelto. Con cada asesinato, las lágrimas que derramaba eran cada vez menores. Se lavaba las manos y la ropa cada vez que desollaba un animal. Pero aún podía ver la sangre manchando su piel. Aún podía oler su dulzura repugnante en el aire. Hablando de su piel, que antes estaba libre de imperfecciones, ahora estaba magullada y cortada por el trabajo del campo. Sus manos, antes suaves, se habían vuelto ásperas y callosas. Y su rostro, antes impecable, ahora lucía barba. Cuando construyó la cabaña donde ahora vivían, aprendió a las malas lo que era una astilla. A Eva le llevó horas encontrarla y extraerla. Ni siquiera Eva fue inmune a estos cambios. Cuando se embarazó de su primer hijo, le aparecieron estrías en el vientre y los muslos. El parto lo había aterrorizado y se sentía tan aliviado de no tener que vivirlo nunca. Pensó que Eva se moría cuando la vio gritar y gemir mientras pujaba por sacar a su hijo. Pero en cuanto nació Caín, fue como si el dolor hubiera desaparecido y ella se tranquilizó. Aún estaba cubierta de sudor, pero ya no gritaba ni gemía. Era su hijo quien lloraba. Cuando Adán abrazó a su hijo por primera vez, se quedó sin palabras. Había visto bebés antes, pero nunca un bebé humano. Caín era tan pequeño que cabía entero en sus brazos. Nunca imaginó que los humanos pudieran ser tan pequeños. Ese momento fue uno de los más felices que había vivido después del Edén. Adán disfrutaba viendo a su hijo crecer y vivir su infancia, algo que él nunca experimentó. Era fascinante observar cómo un ser humano se desarrollaba de maneras que él nunca había experimentado. Estaba deseando enseñarle a Caín todo lo que sabía. Hasta entonces, solo había interactuado con otras mujeres humanas. Sería divertido tener a otro hombre cerca. Pero también pensó que Caín no debía estar solo. Después de todo, los ángeles habían dicho que el hombre no debía estar solo, y por eso le habían creado una esposa. No esperaba que Eva aceptara, ya que tendría que dar a luz de nuevo, pero así fue. Así que después de unos años, nació su segundo hijo, y lo llamaron Abel. Adán esperaba que su primogénito se pareciera a él, pero quedó claro casi de inmediato a quién se parecía. Desde su cabello castaño oscuro hasta sus ojos color ámbar, Caín era hijo de su madre. La ayudaba en el jardín y el campo en lugar de ir a cazar o pescar con su padre. De todos modos, Caín demostró ser mejor agricultor que cazador, pero en lo que respecta a Abel, era hijo de Adán por excelencia. No solo en apariencia, sino también en personalidad. Como podía caminar, seguía a Adán a todas partes. Le encantaba estar al aire libre, aprendiendo a usar una lanza o una vara. En cuanto a la caza y la trampa, rápidamente se convirtió en un experto. Pero no fueron solo sus intereses los que lo hicieron más parecido a su padre. Era más tranquilo que su hermano. Desde que Caín llegó a la adultez temprana, desarrolló una actitud agresiva y se opuso constantemente a sus padres. Especialmente su padre. ¿Estás segura de que es mío?, bromeaba Adán con Eva, a pesar de saber en el fondo que Caín sí era suyo. Sí, claro, rió ella. Eres el único hombre que hay, así que ¿de quién más podría ser? Es que es tan diferente a mí. No le gusta hacer lo que le dicen. Siempre quiere discutir. Siempre cree que sabe más que nosotros. ¿Lo has visto? Adán levantó las manos para enfatizar su punto. Hasta los ángeles lo han visto. Fieles a su palabra, Adán y su familia aún podían hablar con los ángeles cuando quisieran. Caín y Abel incluso les ofrecían regalos que habían hecho.
Aunque los ángeles no necesitaban nada. Cuando Michael o Sera hablaban con Adán, le decían lo preocupados que estaban por el comportamiento de Caín. Pero cada vez que intentaba sacar el tema con Eva, ella lo callaba. Como ahora mismo. ¿Qué saben los ángeles? Su tono se había vuelto más agudo, igual que la cuchilla que pulía. Aún es un niño. Ya se le pasará. Yo también lo pensé, suspiró Adam. Pero ya no es un niño. Es un hombre joven. No quiero hablar más de esto. Es nuestro hijo y jamás le daré la espalda. Digan lo que digan. Soltando la espada, Eve lo empujó y salió de la cabaña. Adam la siguió, sin intención de cambiar de tema. Pero cuando entró en el patio, Caín y Abel estaban afuera, y la oportunidad de continuar su discusión se fue con él. ¿Terminaron sus tareas? Les preguntó Adán. Sí. No. Adán se frotó la sien, sabiendo perfectamente quién respondía qué. Caín, ¿por qué no has terminado tus tareas? Caín tenía el mismo ceño fruncido de siempre. Un Adán solo quería limpiarse. Porque tenía otras cosas que hacer. Sentía que su paciencia, ya agotada, se agotaba. ¿Y qué tenías que hacer exactamente que fuera más importante que arreglar el techo de la cabaña y recoger la cosecha? Estaba haciendo un regalo para los ángeles. Caín cruzó los brazos. Es importantísimo. Oye. No hables así delante de tu madre. Adam se acercó a su hijo, igual de alto que él. Era una de las pocas cualidades que le había heredado, junto con su pelo ondulado. ¿Qué te pasa? Adam, no pasa nada. Eva puso la mano sobre el hombro de su esposo. Caín, escucha a tu padre y termina tus tareas. Caín puso los ojos en blanco y empezó a alejarse. Como sea. No te preocupes, Caín. ¿Puedo ayudarte con tus tareas?, empezó a decir Abel antes de que su padre lo interrumpiera. ¡No! Necesita aprender a ser responsable. Ya es adulto. Puede hacer sus propias tareas. Entonces deja de hablarme como si fuera un niño. Caín se dio la vuelta bruscamente, con los puños apretados a los costados. Si dejaras de comportarte como un niño, no tendría que tratarte como tal. Adam sabía que debía mantener la calma, pero maldita sea, este chico sí que sabía cómo hacer que se enfadara. Llevas más de 250 años en esta tierra y aún te niegas a comportarte como tal. Incluso tu hermano, que es más joven, Caín gimió. ¿Puedes pasar una sola maldita conversación sin compararme con Abel? Lo entendemos. Es el niño perfecto. Adán tuvo que hacer un gran esfuerzo para no abofetear a su hijo. Pero sabía que si lo hacía, solo empeoraría las cosas. Eva empezaría a gritarle, y entonces Abel se vería arrastrado a este lío. A veces, Adán deseaba que los ángeles le hubieran advertido lo difícil que sería ser padre. Quizás entonces no habría aceptado. Bueno, ya basta. Eva se interpuso entre los dos, separándolos. Caín, cuando termines tus tareas, puedes hacer tu ofrenda para los ángeles. Caín resopló y salió furioso hacia el campo. Mientras tanto, le tocó a Adán poner los ojos en blanco. Lo había hecho mucho más desde que nació Caín. Adán, estás siendo demasiado duro con él. Eva lo apartó hacia el jardín. Ah, ¿y ahora vamos a hacer esto? Adán la miró levantando una ceja. Eve dejó escapar un suspiro de exasperación. Creo que solo necesitas un poco más de paciencia. Odio verlos pelear, y es como si todos los días tuviéramos que pasar por esto. Ya oíste cómo nos hablaba. No voy a permitir que nos falte el respeto así. Hablaré con él sobre eso. Eve le dio una palmadita en el hombro, pero sus intentos de tranquilizarlo no sirvieron de nada. Sí, porque sabe que puede salirse con la suya contigo. Adam negó con la cabeza antes de señalar a Abel, que había estado de pie a un lado, incómodo. Deja de escuchar a escondidas y ayúdame a preparar la cena. Te prometo que no te estaba escuchando. Abel siguió a su padre. Puede que seas bueno en muchas cosas, pero mentir no es una de ellas. Adam dijo con cara seria mientras recogía sus herramientas de la cabaña. Había pescado algo ese mismo día y lo había dejado en una cesta flotando en el río. Así, a medida que transcurría la tarde, Adán y Abel prepararon el pescado y lo cocinaron, mientras Eva y Caín recogían las frutas y las verduras y las pelaban. Eso fue otra cosa que cambió para él tras dejar el Edén. Nunca antes sudaba. Ni siquiera sabía que su cuerpo podía hacerlo. Pero cuando el sol lo calentaba, empezaba a sudar por la frente y las axilas. A veces le dolía saber que sus hijos nunca sabrían cómo había sido la vida en el Edén. Él y Eva habían acordado hablar muy poco de sus vidas anteriores. Y cuando lo hicieron, lo trataron como un cuento mítico para dormir. Se decía a sí mismo que era porque sus hijos nunca lo entenderían.
Pero siempre tenía la persistente sensación de que era porque no soportaba recordar en voz alta lo que había perdido. Era más fácil reprimirlo y seguir adelante. Esa ya no era su vida. Esta era su vida ahora. Pero no pasaba un día sin que pensara en ello. Al caer la noche, volvieron a reunirse alrededor de la fogata para cenar en completo silencio. A Adam no le importó por una vez. Al menos sería mejor que tener que escuchar los constantes lloriqueos de Caín. Eva no debió de sentir lo mismo desde que interrumpió la tranquilidad. Entonces, Caín, ¿qué les estás dando a los ángeles? Les regalo una cesta llena de las frutas más dulces, respondió Caín entre bocado y bocado. ¿Para qué les sirven las frutas a los ángeles? Rió Adán para sí mismo, ganándose la mirada fulminante de su esposa. Adán, advirtió apretando los dientes. ¿Qué? Adán se encogió de hombros. Los ángeles no necesitan comer. Y aunque lo hicieran, su comida probablemente sea mucho mejor que la nuestra. No mencionó cómo los ángeles habían maldecido la misma tierra de la que Caín planeaba dárselos. Espinas y cardos ahora les arañaban los pies, algo que nunca le había preocupado en el Edén. Bueno, les voy a dar una nueva raza de corderos que acabo de criar, dijo Abel. Tienen un vellón grueso pero suave. Y casi parecen terneros. ¿Ves? Al menos, eso es único. Adán volvió a comer, pensando que la conversación había terminado. Pero cuando oyó a Caín ponerse de pie de un salto y tirar la comida al suelo, supo que otro dolor de cabeza estaba a punto de llegar. No puedo hacer nada bien. ¿Verdad, papá? Aunque estaban sentados a pocos metros de distancia, Adán sentía la ira de su esposa y de su hijo mayor. Pero Adán la ignoró. No iba a dejar que Caín tuviera la última palabra así. Caín, me preguntas por qué te trato como a un niño, pero es justo por esto. Estás haciendo un berrinche como cuando tenías 20. Ahora coge tu maldito pescado y vuelve a sentarte. ¡No! A la mierda con esto. Caín empezó a alejarse, pero no sin antes gritar. Odio esto. Tengo muchas ganas de irme. Adelante. Nadie te detiene. Gritó Adán mientras veía a su hijo desaparecer en la oscuridad. No aguantarás ni una hora solo. No necesito voltear a ver a Eva para saber qué clase de mirada le estaba dedicando. Con el rabillo del ojo, la vio levantarse sin decir palabra y entrar en la cabaña, dejando atrás la cena sin terminar. Parece que alguien está durmiendo con las ovejas esta noche, dijo Abel después de una larga e incómoda pausa. Adán le frunció el ceño. Cállate y come tu pescado. Capítulo 11. Adán terminó durmiendo afuera con las ovejas esa noche. Así que, al despertar esa mañana, no estaba de humor para lidiar con la actitud petulante de Caín. Pero para su grata sorpresa, Caín no estaba por ningún lado esa mañana. Así que tal vez hoy sería un buen día después de todo. Lo que no sabía es que sería el peor día de su vida después del día en que lo echaron del Edén. Todo empezó con normalidad. Eva había preparado huevos de pájaro para desayunar. Le había dicho que los niños habían ido a ver a los ángeles para entregarles sus regalos y que después harían sus tareas. Más les vale. Porque ese techo todavía necesita arreglos, se quejó Adán. Entonces, ¿por qué no lo arreglas? Eva levantó una ceja. La miró con los ojos entrecerrados, sin apreciar la forma en que le hablaba. Parecía que aún no lo había perdonado por lo de la noche anterior. Pero no quería pasar otra noche con las ovejas, así que sabía que debía proceder con cuidado. Porque, Eva, tengo que ir a preparar la cena. Se puso de pie. A menos que quieras ir a cazar un alce. Eva hizo un puchero y se cruzó de brazos. Sabes que mi puntería no es tan buena como la tuya. Adán sonrió para sí mismo mientras agarraba el arco hecho a mano y el carcaj de flechas. Entonces te veo para cenar, cariño. Y lo digo en serio, más vale que el techo esté arreglado cuando regrese. Se despidió y se dirigió hacia el bosque circundante. Estar en el bosque temprano por la mañana era uno de sus lugares favoritos. Con el canto de los pájaros y los rayos de sol abriéndose paso entre los árboles, solo estaban él y la naturaleza. Esto era lo más cerca del Edén que podía llegar ahora. Lo aspiró todo. El aire fresco, el aroma de los pinos y el rocío fresco. Cerca de allí, corría un arroyo, así que siguió su sonido. Lo condujo a la fuente, y bebiendo de él estaba un majestuoso alce macho. Adán recordó los días en que alimentaba a dicho animal y corría con él por el jardín. Incluso recordó la primera vez que lo llamó el caballo con cuernos. Sacó la flecha con el mayor sigilo posible y apuntó la punta directamente a la cara del animal. El alce no tuvo tiempo de reaccionar antes de que la flecha le atravesara el cráneo. Cayó al suelo con apenas un gemido. Adán siempre intentaba que sus muertes fueran rápidas e indoloras.
Se decía a sí mismo que era porque no quería que sufrieran, pero la realidad era que no quería verlos sufrir. Ambos hemos cambiado mucho, ¿verdad, viejo amigo? Adán miró fijamente al alce antes de quitarle la flecha del cuerpo. Ahora venía la ardua tarea de arrastrar al alce de vuelta a la cabaña. Menos mal que lo habían creado con tanta fuerza en la parte superior del cuerpo, lo cual era otra razón por la que Eva no pudo haberlo hecho. Cuando regresó a la cabaña, Eva todavía estaba allí, cosiendo ropa de cuero y pieles. Y el lateral del tejado todavía no estaba arreglado. ¿Dónde demonios está Caín? Adán soltó al alce de las patas traseras de las que lo había estado arrastrando. Me dijiste que volvería a hacer sus tareas. ¿Cuánto tiempo se tarda en darles a los ángeles una cesta de fruta? Eve lo miró desde su costura. Seguro que ya regresa. Tranquilo, todavía le queda mucho tiempo para terminarlas. Adán apretó los dientes y negó con la cabeza. ¿Dices que soy demasiado duro con él? Tengo que serlo porque tú eres demasiado blando con él. Le estás enseñando a ser un niño desagradecido. Dejó de bordar. Lo veo intentándolo, pero nunca le das crédito. Como anoche. Intentaba hacer algo bueno, y simplemente lo derribaste. Oh, por favor. Adán puso los ojos en blanco y volvió a coger el alce. Es hora de cortar el cordón umbilical, Eva. Se marchó antes de que Eva pudiera responder, arrastrando al alce mientras se dirigía al perchero casero que usaba para desollar animales. Tras levantarlo del suelo, se puso manos a la obra, desahogando su frustración con cada tajo y puñalada de su cuchillo. Adán estaba tan concentrado en la sangrienta tarea que tenía por delante que no se dio cuenta del tiempo transcurrido. El sol había empezado a ponerse y el aire se había vuelto más fresco. Cuando por fin terminó, se secó el sudor de la frente y miró a su alrededor, viendo a Eva paseando por la cabaña. Ya deberían haber vuelto, murmuró. ¿Dónde están? Se le puso la piel de gallina al oír sus palabras. Intentó atribuirlo a la repentina bajada de temperatura, pero una profunda opresión en el estómago le decía lo contrario. La última vez que ocurrió algo así, que él se sintió así, fue cuando Eva se encontró con la serpiente. Sus herramientas cayeron al suelo con un ruido metálico mientras él salía corriendo hacia su esposa. Eva. ¿Sabes dónde estarían? Tan solo pronunciar esas palabras le resultó un reto. Su mente estaba llena de tantos pensamientos que le costaba incluso hilvanar uno coherente. Ella negó con la cabeza, y Adán maldijo. No quería preocuparla, pero el corazón le latía tan fuerte en el pecho que estaba seguro de que ella podía oírlo. ¿Crees que pasó algo? La voz de Eva tembló como la de una niña. Adán abrió la boca para responder, pero de repente se quedó seca. Quería decirle que todo estaría bien. Que solo estaba exagerando. En cambio, la tomó de la mano y le dijo que lo siguiera por el campo. Adán ni siquiera sabía a dónde corría. Simplemente sabía que cada fibra de su ser le decía que corriera y no se detuviera. Cada paso que daba parecía un paso hacia algo inevitable. Algo que le advertía que, una vez que lo encontrara, desearía no verlo. Al llegar a la cima de una colina, Adán vio a los ángeles suspendidos en círculo al pie de la colina. Sus cuerpos eran tan altos que no notó a Caín de pie en medio del círculo hasta que se acercó. Cuando llegó a ellos, su mente no lograba comprender la escena que tenía ante sí. Las expresiones de los ángeles rebosaban de decepción y asco. El cuerpo de Caín se estremecía entre sollozos, cabizbajo y con el flequillo ocultándole el rostro. Todo lo que entendía. Pero lo que Adán no podía entender era por qué las manos de Caín estaban manchadas de sangre y por qué Abel yacía en la hierba. Al principio pensó que su hijo se había quedado dormido. O tal vez se había desmayado. Hasta que vio la sangre corriendo por la sien de Abel y sus ojos fijos mirando al cielo. En la nada. ¿Qué pasó? Adán no podía apartar la vista de Abel. No sabía que la piel de una persona pudiera ponerse tan pálida ni los labios tan azules. Michael suspiró antes de acercarse a Adán y Eva. Caín ha asesinado a su hermano. Adán parpadeó. ¿Asesinado? Ha matado a su hermano, dijo Uriel. Abel ha muerto. Las palabras de Uriel aún no se grababan en la mente de Adán. Había visto la muerte antes, pero solo en animales. Si así era la muerte para los humanos, no se había dado cuenta de que sería tan inquietante. A su lado, Eva se arrodilló y acuñó el cuerpo de su hijo. ¿Por qué no regresa? Ustedes pueden traerlo de vuelta. Eva. Sera puso la mano sobre los rizos de Eve. Esto no funciona así. No puede volver, me niego a creerlo. Los mocos goteaban de la nariz dilatada de Eva, y lágrimas ardientes y furiosas corrían por sus mejillas. Me creaste de Adán. Y a Adán del polvo. Tráelo de vuelta.
Lo siento, pero cuando ustedes dos comieron la manzana, esta fue una de las consecuencias, explicó Será. Les advertimos lo que sucedería. ¡No! Nunca nos dijiste que nuestro otro hijo mataría a nuestro hijo. Era el turno de Adam de enfurecerse, y su objetivo principal era el responsable, Caín. ¿Por qué hiciste esto? Adam agarró a su hijo por el cuello y lo obligó a mirarlo. ¿Por qué carajos hiciste esto? Lo siento. No quise, no me di cuenta, gimió Caín mientras su padre lo sacudía. Estaba molesto. Pero no pensé, ese es el maldito problema. Nunca piensas. Con un gruñido, Adam lo empujó al suelo. Caín no intentó levantarse y se quedó allí tendido, sin dejar de llorar. Harto de oír sus lloriqueos incesantes, Adam levantó el pie, a punto de descargárselo cuando Michael intervino. Adam, Michael le puso una mano suave en el hombro. No lo hagas. Podemos castigarlo. ¿Y aún así no hiciste nada para detenerlo? Adán desató su ira contra el arcángel, sin importarle que pudiera borrarlo fácilmente de la existencia. Cuando llegamos, ya era demasiado tarde. El crimen ya estaba consumado, dijo Michael. Como dijimos antes, esta es una de las consecuencias, recordó Gabriel. La humanidad no habría conocido la muerte si no hubieras comido la manzana. Pero ahora, este es el resultado de conocer la diferencia entre el bien y el mal. Tras ver cómo favorecimos el regalo de Abel, Caín sintió celos y optó por hacer el mal. Adán solo pudo burlarse de Caín, quien seguía en el suelo. Sabía que esto sucedería. Le había dicho a Caín que a los ángeles no les gustaría su regalo, y él seguía negándose a escucharlo. Su único arrepentimiento ahora fue no haberle asestado un golpe en la cara cuando tuvo la oportunidad. Miguel separó aún más al padre y al hijo, colocándose entre ambos mientras ayudaba a Caín a ponerse de pie. Por haber causado la muerte, la perseguirás eternamente. Pero nunca la encontrarás. Serás expulsado de aquí, condenado a vagar por la tierra. Conocido para siempre como un fugitivo y un vagabundo. Los gritos de Caín se hicieron aún más fuertes. Sé que merezco esto, pero este castigo es más de lo que puedo soportar. Sería mejor morir que vagar por esta tierra para siempre. Espero que alguien me encuentre y acabe con mi miseria. Serán marcados para que nadie los mate, continuó Michael. Servirá de advertencia, y si deciden ignorarlo, se les aplicará una venganza 7 veces mayor. En cuanto el ángel pronunció esas palabras, Caín contuvo el aliento al sentir una marca grabada en su piel. Se agarró el antebrazo, y todos observaron cómo aparecía la figura de una serpiente devorándose a sí misma. Adán y Eva intercambiaron la misma mirada de inquietud. No necesitaba ser adivino para saber qué pensaba ella. Era la misma pregunta que se hacía a sí mismo. ¿Serían perseguidos por la serpiente por el resto de sus vidas? Adán, Eva, les dijo Gabriel. Por favor, despídanse por última vez. Secándose los ojos hinchados, Eva se levantó y abrazó a su hijo por última vez. Odio lo que hiciste. Pero sigues siendo mi hijo. Te di a luz, te alimenté, te vestí, y nada cambiará eso. Caín la abrazó de vuelta, su cuerpo temblaba con cada sorbo que tomaba. Ella le tomó la cara entre las manos. Espero poder volver a verte algún día. Adán miró al suelo, notando detalles que antes no había notado. Como las brisnas de hierbas salpicadas de sangre. Y que a pocos metros de distancia había una roca manchada con la misma sangre. La sangre de su hijo. Era lo único en lo que podía concentrarse cuando le tocó hablar con Caín. Porque Caín tenía las manos cubiertas de eso. Cuando llegaste a este mundo, tenía puestas grandes esperanzas en ti, dijo Adán con toda la frialdad y el desprecio que pudo reunir. Ni siquiera se atrevía a tocar al hombre al que una vez consideró su hijo. Pero ahora tengo claro que no eres más que un completo fracaso. La mirada en el rostro de Caín era una que jamás olvidaría. Era el rostro de alguien cuya alma había sido completamente destrozada y su voluntad de vivir destruida. Hubo un tiempo en que una mirada así le habría roto el corazón a Adán. Pero ahora solo sentía odio latiendo en su corazón ya destrozado. Sin nada más que decir, observaron mientras Caín se dirigía hacia el desierto, hacia un futuro desconocido. Eva se desplomó de nuevo y gritó en sus manos. Cuando Adán escuchó el llanto de su esposa, las lágrimas que había luchado por contener finalmente brotaron. Sus lamentos resonaron en su mente hasta que se fusionaron con sus propios gritos. ¿No esperaba que empezaras a comprender lo que se siente enterrar a tus propios hijos?, rió una voz femenina y familiar. Adán se sobresaltó al oír el sonido y buscó a su alrededor la fuente. De pie a lo lejos estaba Lilith, con una sonrisa burlona en el rostro. Sin poder creerlo, se frotó los ojos inyectados en sangre y ella desapareció. Pero los gritos no cesaron.